Muy bien, comenzamos entonces. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Una vez más agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a este seminario de lectura, donde miércoles nos dedicamos a estudiar el texto de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios de Juan Alfaro. Un texto verdaderamente rico en todos los sentidos. Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre la negación nihilista del sentido de la vida en Nietzsche y en Sartre. Entonces hoy va a exponer el amigo licenciado Ignacio Núñez, nos va a exponer un poco el contenido que contiene el tercer capítulo del texto mencionado. Entonces una vez más le agradecemos, estamos muy contentos de la Asociación de Filosofía Cristiana por la participación eh, de todos ustedes. Y la dinámica que vamos a tener también hoy es la misma de siempre, ¿verdad? Primeramente, el expositor expone todo su contenido leído. Después abrimos el espacio para las aportaciones, las preguntas, algunas reflexiones que quieran presentar. Entonces, desde ya, muchísimas gracias a todos y también agradecemos a Ignacio, nuestro compañero, por la predisposición de siempre y por la cercanía, por sobre todo. Muchísimas gracias y le damos la palabra a Ignacio para que pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias, querido presidente de la asociación. Les voy a llegar mi saludo a todos, pero que estén bien ustedes y sus familias. En primer lugar, quisiera me confirmen de nuevo si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Sí, sí, te escucho, te Perfecto. escucho. Se escucha bien. Bien, vamos a iniciar entonces este tránsito por el tercer capítulo del libro de nuestro autor Juan Alfaro. Hay muchísimas cosas que decir respecto a este tercer capítulo. Yo al menos me leí el tercer capítulo y tuve que estructurar. Generalmente no suelo hacer, pero esta vez sí me veo la necesidad de estructurar debido a la complejidad con que se aborda el tercer capítulo, especialmente en el apartado en que se analiza Jean-Paul Sartre. Y realmente uno va aprendiendo conforme va leyendo las hermenéuticas, las interpretaciones que se hacen de estos autores. Y me da la sensación que cuando lo hace un cristiano, interpretando a un ateo como lo es Nietzsche o como es Sartre, es realmente fascinante. La explicación que hace creo que es padre, Juan Alfaro, es fabulosa sobre Nietzsche o sobre el mismo Jean-Paul Sartre. Entonces yo me voy a regir sobre la base de las ideas de Juan Alfaro, que presenta las distintas ideas. Realmente hace una hermenéutica fabulosa donde va expropiando las ideas de tanto Nietzsche y Sartre para proponer la cuestión del sentido. Y hay una idea central que va a permear a estos dos grandes pensadores: la idea de la muerte de Dios. Probablemente sea la idea más fascinante en filosofía en la era moderna. ¿Por qué? Porque es una idea, si se puede decirlo así, una idea profética. Y Nietzsche tranquilamente podría ser considerado una especie de profeta. Un profeta que viene a relatar lo que se avecina, lo que ya se estaba viviendo en su época, para situarnos allá en 1860, 70, 80, perdón, 1870, 80, y lo que va a venir ahora que estamos vivenciando. ¿Y quién trata como profeta a Nietzsche? Un afamado teólogo
de nombre Hans Kuhn, polémico, el padre Hans Kuhn, gran teólogo, polémico por sus textos o cómo lo plantea. Por ejemplo, tiene un texto el padre Hans Kuhn, ya fallecido, no hace mucho, bajo el título de Infalible con signo de interrogación al final. Tiene esa habilidad, o tenía esa habilidad el padre Hans Kuhn, de crear controversia, digamos, en los planteos de sus libros. Infalible, que se publica en 1970, por los 100 años de la declaración del dogma de la infalibilidad papal, por ejemplo. Escribe él, para no pasar desapercibido, escribe infalible con signo de interrogación. Pero antes a esta cuestión, Hans Kuhn tiene un libro cuyo título es ¿Existe Dios? Y también introduce el signo de interrogación en la parte final del título. ¿Existe Dios? A modo de pregunta. Respondiendo a esta cuestión, allá por los años 50, ¿verdad? La Europa desencantada de Dios, en base a la experiencia de la primera mitad del siglo XX, que son las guerras mundiales, los campos de concentración, la prueba de la bomba atómica, etc. Hay un desencanto muy grande del europeo del Dios cristiano. O sea, hay un enojo, una especie de rechazo contra el Dios cristiano después de esa experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a introducirnos en la figura de Nietzsche. El título es La negación nihilista del sentido de la vida. Nietzsche y Sartre. La cuestión del nihilismo, hay que decir que no es nuevo. Realmente, si uno empieza a hacer genealogía, empieza a rebuscar en la historia, puede encontrar en el texto de la Biblia, en los libros sapienciales, vestigios de nihilismo, como por ejemplo en el Eclesiastés, o bien en la figura de Job. Hay vestigios evidentemente nihilistas, como una especie de nihilismo antiguo que ya como experimentaba esta sensación de nihilismo. Y quiero un poco, antes de introducirnos a lo que es el nihilismo, ilustrarlo de una manera bastante interesante y sencilla, ¿verdad? Yo recuerdo en las clases de filosofía, un profesor bastante interesante y polémico nos decía, ¿qué pasaría si ustedes, señores, al despertarse el día a la mañana, para vivenciar o continuar nuestra vida de modo cotidiano, hacer nuestros quehaceres cotidianos, nos preparamos, nos bañamos, nos preparamos y salimos para vivir nuestra vida? Y al abrir nuestra puerta de nuestra habitación, nos encontramos con que no hay absolutamente nada. No hay nada, absolutamente nada. Nada, la nada. Difícil de pensar porque la nada no se puede pensar, ¿verdad? Pero al abrir la puerta no hay absolutamente nada. Entonces, no nos queda más que danzar en la nada, como diría Nietzsche. Vivir esa nada, adentrarnos en esa nada y convertirnos poco a poco en nada. Bien, vamos a iniciar entonces el recorrido de la explicación que propone Juan Alfaro bajo el título de La negación nihilista del sentido de la vida en Nietzsche y Sartre. La semana pasada, nuestro querido compañero Edgar había analizado ideas de Kant y de Heidegger. El padre Alfaro considera esas posturas respecto a la vida como agnosticismo. Un agnosticismo más abierto, donde todavía uno puede plantearse la posibilidad del sentido de la vida. Puede que sí. No sé, pero puede que sí. Y un agnosticismo cerrado, donde ya no tiene tanto sentido plantearse por la vida. O sea, el agnosticismo, por definición, entiende que
el instrumento que posee el ser humano para buscar un fin, una meta en su vida, es incapaz de proveerle, de proporcionarle, valga la redundancia, las herramientas necesarias para llegar a ese fin. O sea, en otras palabras, o dicho de otro modo un poco más sencillo, la razón nuestra, la razón que tiene el ser humano, esa potencia para conocer la realidad que le rodea, conocerse a sí mismo, es insuficiente en términos cualitativos para acceder a un conocimiento más trascendente. No se puede saber si Dios existe o no. No se puede saber si la vida tiene sentido o no. No porque no lo tenga, o sea, no porque lo tenga o no lo tenga, sino porque la razón nuestra, el problema está en nosotros, en nuestra capacidad racional. No es incapaz nuestra razón de proveernos esa cualidad para poder afirmar si la vida tiene sentido o si la vida no tiene sentido. Lo mismo va a pasar con Dios. La razón no está cualificada. En eso concluyó la vez pasada Edgar, en que el agnosticismo de Kant, cuando termina su crítica a la razón pura, que en otras palabras fue saber si la razón podía o no acceder al conocimiento de Dios, lo que hace es encerrarse en un agnosticismo, decir que la razón no puede afirmar que Dios existe. Y si no puede, una bofetada para los teístas, pero también es una bofetada para los ateístas o los ateos, debido a que si la razón no puede afirmar la existencia de Dios, tampoco está cualificada para negar su existencia. Por eso resulta ridículo que ciertos personajes de nuestros medios que se constituyen como racionalistas se llaman a sí mismos racionalistas y creen, mejor dicho, afirman que Dios no existe, siendo que la máxima expresión del racionalismo, como lo fue Kant, probablemente no hay nadie más racional que Immanuel Kant, concluye que la razón no es un instrumento válido para negar o afirmar la existencia de Dios. Y por ende, eso se aplica también al sentido de la vida. Para contextualizar un poco el contexto de la redundancia. Entonces, a partir de esa experiencia, el padre Alfaro encuentra tres posiciones del sentido de la vida. Primero, como habíamos dicho, un agnosticismo más abierto, después un agnosticismo más cerrado y finalmente un nihilismo ontológico. Nihilismo ontológico. Voy a explicar ambos conceptos muy propios de la filosofía. El nihilismo, nada tiene sentido. Y ontológico se refiere al ente, a la realidad. Y la filosofía estudia la realidad en cuanto realidad, o el ser en cuanto ser, el todo, lo que nos interesa a nosotros los filósofos, porque las particularidades le corresponde explicar a la ciencia. Entonces, la ontología es el ser en cuanto totalidad. Eso es lo que analiza el filósofo, el fundamento de la realidad, lo que existe en cuanto existencia misma. Y no las existencias particulares con sus reglas, con sus leyes, de eso se va a encargar la ciencia. La filosofía va a pensar los fundamentos mismos de la existencia, de la realidad. Entonces, dirá el padre Alfaro que nos encontramos en un nihilismo ontológico. ¿Y quién mejor que Nietzsche para explicar esta cuestión del nihilismo ontológico? No es que Nietzsche viene a traer el nihilismo ontológico. Lo que viene a hacer Nietzsche es explicar la realidad que estamos vivenciando. Y eso, aquí podemos discutir montones de cuestiones, pero lo que trae la decadencia es la muerte de Dios. Pues Nietzsche va a decir, yo ya me encontré con el cadáver de Dios, yo no maté a Dios. Y entiéndase Dios, y aquí viene la cuestión, muy múltiples veces, digamos, interpretada y reinterpretada, como seguramente le hubiera gustado a Nietzsche, que es la idea de Dios. Cuando Nietzsche dice Dios, ¿a qué se refiere? ¿A cuál Dios él encontró muerto? ¿Cuál es el Dios de Nietzsche? Podríamos plantearnos, ¿verdad? Porque esa idea va a permear, digamos, toda la historia desde la era moderna.
¿Cuál es el Dios de Nietzsche? Y podríamos decir que el Dios de Nietzsche es el Dios gnoseológico cartesiano, el Dios que Descartes, padre de la modernidad, fundado en raíces cristianas, mejor dicho, fundamentado y fundado en raíces cristianas, concibe para la modernidad. Pero ese mismo Dios es justamente el Dios platónico que se le filtró a nuestro apóstol de la venganza, dirá Nietzsche, que es San Pablo. Ahí empezó, San Pablo es el responsable. Y Platón, si vamos más al fondo, no Cristo. San Pablo, Platón, ellos son los grandes responsables. Ahora vamos a ir analizando por qué. Entonces Nietzsche lo que va a atacar, o lo que entiende que lo que está aconteciendo es que poco a poco en la era moderna se va experimentando una superación del mundo suprasensible de Platón. Y aquí voy a explicar algo, esta idea del mundo suprasensible. Tenemos que irnos brevemente a Platón. Tenemos que volver al siglo IV antes de Cristo. Platón, el divino Platón. Platón, para explicar la realidad, la divide en dos realidades, valga la redundancia. Para Platón existe un mundo de lo perfecto, al cual llama hiperuranos o mundo de las ideas, y un mundo sensible, el mundo material, este mundo. Entonces, para explicar la realidad, Platón divide la realidad, y probablemente esa dualidad ya nunca va a poder ser superada, porque eso es lo que intentamos hacer, eso es lo que han querido hacer en la historia de la filosofía, superar esa dualidad que Platón vino a meter, ¿verdad? Y que Descartes recupera y divide con más radicalidad la realidad. Tenemos una realidad dividida. Vivimos el mundo real, pero también tenemos el mundo ideal. Entonces, al cristianismo, va a decir Nietzsche, le vino como anillo al dedo el platonismo. Como anillo al dedo le vino el platonismo. Y de eso se encargó San Pablo. Porque las ideas morales, la moral, las normas morales que son innatas, que no están escritos en ningún lado, tienen su fundamento en el hiperuranos. La idea del bien, de la justicia, todas esas grandes virtudes al cual el espíritu, se inclina, tienen su residencia en el mundo de las ideas, digamos, y son innatas al ser humano. Entonces, en la era moderna, impregnada por un fuerte materialismo, especialmente de la figura, digamos, de Ludwig Feuerbach, del cual ya habíamos hablado, que es uno de los grandes ateos materialistas que influencian Nietzsche. Nietzsche lo que va a hacer es negar ese mundo suprasensible. No existe ninguna realidad suprasensible. Hay un cierto materialismo en Nietzsche que viene desde Ludwig Feuerbach, o Ludovico Feuerbach, que es discípulo de Hegel, o sea, de la izquierda hegeliana, materialista, ¿verdad? Materialista ontológico, o sea, materialista de la realidad. En otras palabras, el materialismo ontológico sostiene, existe materia y nada más que materia. No hay nada suprasensible, no hay nada, no hay hiperuranos, no hay cielo, no hay nada, no hay absolutamente nada, solamente esta realidad y nada más que esta realidad. Entonces, no existe el Dios platónico, el bien supremo. No hay Dios, no hay Dios. Lo que hay es esta realidad y nada más que esta realidad. Y no hay fundamento moral. Aquí viene la cuestión de la moral, porque eso es lo que va a atacar Nietzsche de San Pablo y de Platón. El fundamento de la moral tiene su fundamento, valga la redundancia, en el hiperuranos, en lo suprasensible, como esencia, como conceptos al cual el ser humano accede mediante el conocimiento y la experiencia. Pero ¿qué va a decir Nietzsche? No hay hiperuranos, no hay fundamentos morales.
no hay Dios, no existe ningún criterio del bien y del mal. Lo que hay son interpretaciones morales de los fenómenos, va a decir. Hay como una especie de interpretación que hace el individuo moral de las, ¿cómo es? De los fenómenos, de las acciones humanas, que tienen su fundamento en el deseo de que exista algo suprasensible. De eso va a hablar Nietzsche, que el ser humano es una especie de deseo irrealizable del ser humano, un deseo irrealizable. Entonces, primero va a atacar la moral del bien supremo, del mundo suprasensible de Platón, y después le va a dedicar a San Pablo. Después se va a dedicar a San Pablo Nietzsche. Acá el padre Alfaro lo presenta de manera extraordinaria, realmente extraordinaria. Porque para Nietzsche, el cristianismo enseñó una moral de la venganza. Y San Pablo, el apóstol de la venganza, dice Nietzsche. ¿Por qué el apóstol de la venganza, San Pablo? Porque él exalta a los fracasados, va a decir Nietzsche. Exalta la humildad, esos valores propios de los fracasados, de los débiles, del rebaño. Porque para Nietzsche hay dos tipos de moral. Hay una moral de los superiores y hay una moral del rebaño, de la masa. Y San Pablo vino a exaltar la humildad, la esperanza, la caridad, todo eso que nos debilita a nosotros. Nosotros tenemos que crecer, dice Nietzsche. Dicho sea de paso, muy influenciado por el individualismo moderno propio de su época. Ahora, cada uno piensa en sí mismo, cada uno tiene que progresar, cada uno tiene que crecer. Y uno no va a poder crecer, no va a poder ser uno mismo, no va a poder ser consciente si tiene que preocuparse por el otro. En esto van a coincidir Nietzsche y Sartre, en un solicismo, en un egoísmo. Cada uno piensa en sí mismo. Porque esta moral cristiana, moral de los débiles, de los fracasados, va a decir Nietzsche, enseñado por San Pablo, esa es la venganza de los débiles. Ahí está, San Pablo es el responsable de que el ser humano no pueda llegar a su plenitud, no pueda llegar a realizarse plenamente, porque tiene que estar, por unas cuestiones éticas y morales, preocupado por el otro fracasado. Y el otro es consciente de su fracaso y como envidia impide que cada uno pueda superarse a sí mismo. En esto es bastante crudo nuestro amigo Nietzsche aquí y responsabiliza directamente a San Pablo con su moral suprasensible, con su moral del fracasado. Bueno, entonces hay varias ideas más que conforme después haya preguntas voy a ir desarrollando, pero quisiera centrarme en eso. La antropología de Nietzsche entonces se fundamenta en el deseo irrealizable. El hombre para Nietzsche es un medio para llegar a ser lo que tiene que ser. ¿Qué es lo que tiene que ser? Un superhombre. Tiene que estar por encima de la moral del rebaño. Tiene que volver a escribir, ya que no hay fundamento, él tiene que volver a reescribir los fundamentos. Pero para sí mismo, o sea, el superhombre de Nietzsche tiene que ver con una moral individual. No es que vamos a escribir una moral para todo el mundo como hizo Platón y San Pablo. Una moral así tienen que vivir, muchachos. No, no, no. Cada uno tiene que, dado que no hay Dios, no hay fundamento, no hay nada, nihilismo, cada uno va a tener que salvarse a sí mismo para Nietzsche. Eso en cuanto a Nietzsche. No sé si vamos bien hasta ahí. Voy a pasar a Sartre y después pasamos la pregunta, Víctor, o voy a dejar abierto ahora para las consultas. Pasa, doctor, a presentar Sartre y después pasamos a las preguntas. Bien. Ahora bien, pasamos a un siguiente autor. Lo de Nietzsche, estoy abierto después a las consultas, las preguntas, así para volver, porque el padre Alfaro habla de muchísimas ideas de Nietzsche extraordinarias, ¿verdad? Que podemos seguir desarrollando. Solamente es Nietzsche, no algo. Pero hay otro personaje central y posiblemente el que realmente es ateo,
Porque, a ver, por ejemplo, Marx, más que ser ateo, es una especie de antirreligioso. Porque lo que le preocupa a Marx no es la figura de Dios, sino la influencia social que éste tiene en la sociedad mediante la religión. Y entre Nietzsche y Sartre están realmente los verdaderos ateos que dirigen el misil de su crítica a la figura de Dios. Y eso repercute directamente hacia la figura del hombre. Así lo entiende el padre Alfaro. Atacar a Dios, la figura del Dios, es atacar directamente la figura del hombre, porque no se puede. La vez pasada, cuando habíamos analizado, están estrictamente vinculados el hombre y Dios. Cuando sacamos a Dios, no podemos construir una humanidad humanizadora, digamos. Increíblemente, si desaparece la figura de Dios, las virtudes y todos los códigos valóricos, creamos una sociedad o construimos una sociedad, digamos, una sociedad que ataca al ser humano. Entonces van como de la mano la cuestión de Dios y del hombre. Yo creo que ese es un poco el eje central de este libro que el padre quiere dejar en claro mediante este libro, cuyo título es justamente, me recuerda el título del libro, Víctor, de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Entonces, para adentrarnos a Sartre, diría Karl Rahner, y vuelvo a insistir sobre eso mencioné la vez pasada, no se puede hacer teología, va a decir Rahner, sin hacer antropología y viceversa, porque el hombre es el receptáculo de la revelación divina. De hecho, el hombre es el único que se plantea que pueda o no existir Dios, o que pueda o no existir un sentido de esta existencia. Entonces, para Nietzsche la existencia no tiene sentido. No tiene sentido si no realizamos lo que tenemos que realizar. Caminar hacia el camino del superhombre. Y nada más. No tiene más sentido que esto. Convertirnos en superhombre. De la idea de Dios ha muerto de Nietzsche, Sartre va a asumir una postura más potente, por decirlo así, va a decir, Dios no existe. No existe nada trascendente. No hay nada más que esta realidad. En Sartre ya no se plantea ninguna posibilidad de que pueda existir una trascendencia. Lo que hay es esta realidad y nada más que esta realidad. Muy influenciado, o mucho más influenciado, no solamente de las ideas de Feuerbach, sino del mismo Marx. Y enseguida vamos a analizar por qué Marx influencia en Heidegger, en Sartre, que es un existencialista. Se le puede catalogar existencialista. ¿Por qué existencialista? Porque voy a partir con esta idea, porque justamente parece un trabalengua la manera en que plantea las ideas Sartre. Sartre es de alguna manera es un nihilista ontológico. ¿Por qué? Porque para Sartre, cuando partimos de su ontología, o sea, cómo entiende Sartre la existencia, la realidad, lo que existe, para Sartre hay solamente dos posibilidades de existencia. Hay dos posibilidades de existencia. Entiéndase este mundo sensible en su análisis, porque para Sartre no hay ninguna trascendencia. No puede existir Dios. ¿Por qué no puede existir Dios en esta ontología, en este modo de existencia? Porque lo que existe, va a decir Sartre, es el ser en sí. El ser en sí se refiere a las cosas que ya están hechas. Todas las cosas que no pueden ser más que lo que son. Todas las cosas, la naturaleza, todos los objetos que están alrededor nuestro que ya no pueden ser otra cosa. Eso es el ser en sí. Y lo otro que existe, va a decir Sartre, es el ser para sí, que somos nosotros. Nosotros somos el ser para sí. O sea, esta ontología, lo que existe, solamente puede existir de dos maneras, va a decir Sartre. El ser en sí
y el ser para sí, o sea, el ser humano. No hay otra realidad. Esta realidad y nada más que esta realidad. Insisto mucho en esto para poder de alguna manera salir de nuestra matriz cristiana, para poder mirar cómo, o tratar de pensar cómo pensar Sartre, ¿verdad? Entonces, el caso de Dios es una contradicción, va a decir Sartre. No puede existir Dios en esta ontología sartreana. Porque ¿cómo sería Dios si solamente puede haber dos formas de existencia? Si fuera ser en sí, sería una especie de una roca, o un árbol, o una montaña. O si fuera un ser para sí, sería parecido al hombre. Pero no encaja Dios con sus cualidades y sus características en un ser en sí para sí, porque así le llamaría Sartre a Dios. No puede existir un ser en sí para sí, o sea, una especie de mezcla para los dos. Filosofando un poco, si fuera ser en sí, un ser que ya está hecho, me da la sensación que podría ser una especie del Dios aristotélico. El Dios que ya está hecho, una especie de bien supremo que solamente piensa en sí mismo y no le calienta lo que pasa fuera de él. Un Dios encerrado en sí mismo, ¿verdad? Y si fuera una especie de Dios para sí, que se está haciendo, porque eso significa para sí, que salimos de nosotros para volver a entrar, sería una especie del Dios hegeliano, el Dios, el Dios panteísta, que se va haciendo en la historia. Entonces, para Jean-Paul Sartre, no puede existir el ser en sí para sí. No hay Dios. No hay Dios. ¿Y qué es lo que propone Sartre entonces? Propone a un ser humano cuya esencia es la libertad absoluta. ¿Y por qué propone Sartre eso? Porque según el padre Alfaro, se basa en su experiencia vital, en su autobiografía, cuyo título de la obra, donde plantea esta experiencia que tuvo Sartre en su infancia, es, creo que se titula La Palabra. Y ahí Sartre dice lo siguiente: en mi infancia hice algo reprochable y sentí la mirada de Dios. Me sentí observado, me sentí condicionado, me sentí vigilado en términos Foucaultianos, ¿verdad? Controlado y casi castigado luego por esa mirada de Dios, que es la moral, ¿verdad? La voz de la conciencia, que es el ojo de Dios que mira todas tus acciones, nuestras acciones, las acciones de todos los hombres. Entonces Sartre va a decir, yo me cerré a la mirada de Dios y Dios nunca más me volvió a mirar. No, Dios no puede existir si yo tengo una libertad absoluta. Esa es la esencia del pensamiento de Sartre. Entonces, el ser para sí que somos nosotros tiene por esencia la libertad. Y cuando digo ser para sí somos nosotros, dice Sartre, somos nuestra conciencia y libertad. O sea, nuestro pensamiento, aquello que nos permite ser conscientes de la realidad. Y para Sartre, ni siquiera nuestra conciencia es, ¿cómo se llama? Auténtica. Porque nuestra conciencia siempre es conciencia de un objeto que está fuera de nosotros. De ahí Sartre va a decir que lo que somos nosotros es una construcción que nosotros hacemos de nosotros mismos. En otras palabras, Sartre va a decir, nosotros somos lo que hacemos con lo que hicimos. Nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Porque para Sartre, dado que no hay Dios, no existe una razón ni un sentido en la vida más que la libertad absoluta del ser humano. Somos nosotros lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, el hombre para Sartre, que es su conciencia siempre de otra cosa, nunca de sí mismo,
desea saber quién es. Desea saber. Y ese es, digamos, el camino a ser Dios, dice Sartre, ¿verdad? El hombre que desea saber quién es. Que quiere ser en sí y quiere ser para sí también. El ser en sí para sí. Eso es lo que es el hombre que tiene, va a decir Sartre, pasión inútil. Si en Nietzsche el hombre es deseo irrealizable, para Sartre va a ser pasión inútil. El hombre es una pasión inútil, es un deseo insatisfecho. Creo que Lacan utiliza ese término para referirse a la mujer, dicho sea de paso. El hombre es un deseo insatisfecho, pasión inútil. Tiene deseo de trascendencia y no hay trascendencia. ¿Y en qué terminó entonces este sentido, tanto para Nietzsche y para Jean-Paul Sartre? Terminó en la afirmación de que la libertad del hombre es su esencia. Y aquí viene la crítica del padre Alfaro. Tanto Sartre y Nietzsche entienden que una de las esencias del ser humano es la libertad, siendo que la libertad no puede ser la esencia, no puede ser el fin del hombre. Es un medio funcional, probablemente sea el medio más, a ver, Christian Ferreira. Bueno, sí. La libertad del ser humano no es su esencia, va a decir el padre Alfaro. No puede serlo. No podemos definir al hombre por sus cualidades, que es lo que hace la filosofía. En teología se deja muy en claro eso. No podemos definir al ser humano por sus cualidades. Sus cualidades nos ayudan a entender al ser humano, pero no podemos definirle. No es que el hombre es racional y nada más que racional. No es que el hombre es pasional y nada más que pasional. No es que el hombre es libre y nada más que libre. La cuestión es que tanto Sartre y Nietzsche encierran al ser humano en un solipsismo, en un yo, y más todavía Sartre en su análisis de un ser para sí, porque aquí entra la cuestión de ser para el otro, el relacionamiento con el otro. Y el relacionamiento con el otro tiene un vestigio basado en la idea de Thomas Hobbes. Estoy en constante conflicto y en guerra con el otro que quiere lo mismo que yo. El otro también quiere desarrollar su libertad. Y yo me encuentro con que estoy en conflicto con el otro que también quiere desarrollar su libertad. Yo quiero desarrollar mi libertad y entonces el ser para el otro, esta convivencia, no es más que una guerra de sometimiento de libertades. Aquí es la cuestión central, dice Sartre, y más todavía interesante cómo plantea la cuestión del amor en Jean-Paul Sartre, porque el amor es una cuestión interesada que tiene que ver con el sometimiento del otro, cuando más, y tiene que ver con un egoísmo puro en Jean-Paul Sartre, porque cuando yo amo, en realidad lo que quiero es ser amado, dice Sartre. Cuando uno ama, en el fondo lo que quiere es ser amado. Yo quiero ser amado, quiero que mi libertad se desarrolle y quiero someterle al otro. Amar al otro es someterle. Por eso la idea central aquí es cuando más te amo, más te domino. Cuando más te amo, más te domino. Entonces, el amor sartriano deviene en un solipsismo, encierra al ser humano y le impide experimentar, va a decir el padre Alfaro, del amor desinteresado, de la caridad, de la solidaridad, de esas capacidades nobles que tiene el ser humano que le ayudan a construirse como persona. Bien, entonces, para ir cerrando y abrir las preguntas, el nihilismo de Nietzsche y de Sartre es un nihilismo antropológico. El análisis que hacen estos señores, estos filósofos, a partir de la muerte de Dios que va a permear, y entiéndase muerte de Dios, la muerte de los grandes valores cristianos,
Ya no hay, lo que existe es esta realidad y nada más que esta realidad. Y para colmo, esta realidad ya no tiene sentido, no tiene ningún fundamento, no hay ningún criterio de valor en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y cada vez más hay un exilio de Dios en esta sociedad en la que está viviendo. Por eso Nietzsche, vuelvo a Nietzsche, va a decir esto. Yo vengo a contarle una historia, y eso aparece en el libro, que hace una referencia a uno de los textos de Nietzsche. Ustedes no me entienden todavía, pero en 50 años van a entender, porque yo vengo a contar una historia, la historia del sinsentido, la historia de la pregunta del por qué. O sea, ya no existe por qué, no hay para qué, no hay sentido alguno. La realidad, la vivencia del ser humano ya no tiene sentido. Ya no, lo que estamos viviendo es, como dice Nietzsche, un proceso de exilio divino. Poco a poco Dios va a ir perdiendo esa hegemonía que tenía en Occidente y en todo el mundo. Y hay que empezar a prepararse para vivir la vida sin Dios. Porque hacia eso vamos caminando, dice Nietzsche. Vamos caminando en una sociedad, en una vida sin Dios, sin fe, una sociedad. Y ahí se va a realizar el hombre, porque esa moral cristiana que pregona San Pablo, especialmente, es la negación de la vida, va a decir Nietzsche, ultra enojado con San Pablo. Entonces, en cuanto al tema de hoy, del capítulo 3 del libro, la negación nihilista del sentido de la vida, Nietzsche y Sartre, esta es la cuestión central. No hay sentido, ningún sentido en absoluto. Nada tiene sentido, como dice Coelho en su texto, ¿no? Lo que nos queda, dice Nietzsche, es danzar de alegría dentro de la nada. Eso es lo que estamos haciendo. Consciente e inconscientemente, nosotros los hombres, los seres humanos de esta época, que digamos, asistimos a la muerte de Dios, no nos queda más que vivir esta nada, danzar con alegría en la nada, metafóricamente. Entonces cierro un poco con esta idea, digamos, el capítulo 3 del libro, y estoy abierto a las preguntas. Muy bien. Gracias, Ignacio, por tu presentación. Como siempre, bastante sistemática y, por supuesto, clara. Entonces ahora dejamos un espacio para preguntas, algunas opiniones, algunas reflexiones, cuestiones que quieran presentar. Prende el micrófono, pide la palabra y le damos el espacio para conversar. Julio, adelante. Gracias, Víctor. Yo soy algo nuevo entre ustedes, pero estoy escuchando y hice también una lectura del capítulo de esta unidad y me vino a la reflexión que, como decía Ignacio, es algo así profético lo que decía nuestro primer actor y más o menos nuestra vivencia se acerca a esa realidad que él había mencionado. ¿Verdad? Él dice, es la muerte de Dios, nosotros mismos le matamos. Y se refiere a que nosotros mismos nos vamos alejando de Dios, por eso nos dice que nosotros le matamos, ¿verdad? Y también nos vamos alejando de la moral, o sea, para dejar la moral atrás y vivir nuestra libertad. Y si nosotros actuamos sin la moral, también no tiene sentido. Para mí no tiene sentido porque ya no va a haber limitación para el hombre. Si dejamos actuar bajo la libertad. Eso más o menos es quería compartir con ustedes. Sí, Julio. Sí, así mismo es, Julio. Eso es lo que dice Nietzsche.
Dios dejó de tener sentido en la vida del hombre posmoderno especialmente. Ya no hay moral, de hecho. De hecho, justamente eso es lo que propone Sartre más que Nietzsche, ¿verdad? La libertad absoluta. Si Dios existe, me limita. Porque siempre va a ser una especie de panóptico divino, una especie de ojo divino que va a estar mirándome, cosificándome con su mirada, sancionándome con su mirada. A mí me molesta la figura de un Dios que esté totalmente mirando y contemplando mis acciones. No hay moral, no hay bien y mal, no hay, porque quién, a ver, Nietzsche como va a decir en el más allá del bien y del mal. ¿Quién sos vos para estar más allá del bien y del mal ahora en la era postmoderna? Andá a querer corregirle a alguien, te va a decir, ¿vos quién sos para decir lo que está bien, lo que está mal? Eso es la muerte de Dios. Ya no hay fundamento. Ya no hay criterio único de juzgamiento universal, digamos. Ya no hay una ética de máximos en términos de la cortina, ¿verdad? Lo que hay ética de mínimos, convenios, acuerdos. Pero ¿cómo querer pretender ahora una moral universal? Eso es lo que anticipó Nietzsche. La muerte de Dios supone eso. Ya no hay un criterio de juzgamiento universal. Entonces, cada uno está con su libertad en su mano. Con su libertad en su mano. Y Sartre lo que quería hacer es independizar totalmente esa libertad de la figura divina. Yo tengo la libertad absoluta. Hablamos en términos morales. Por supuesto que esta libertad heterónoma fuera de nosotros rige la ley de Newton. O sea, entiéndase o me explico. Me anticipo a explicar, ¿verdad? Que cuando hablamos en términos morales. La libertad solamente es posible en términos morales. Fuera de nosotros gobierna la ley de Newton. Por más que quiera forzar ¿cómo es? La realidad, la realidad tiene su forma mecánica de funcionar. Cuando hablamos de libertad nos referimos a la libertad interior que había desarrollado Kant y los grandes tratadistas en el mundo ético, ¿verdad? En el mundo moral. Aquí es la cuestión. Aquí los sistemas de valores que marcan que gobiernan nuestra conducta. Podés vivir sin Dios, si querés. Pero tu ambiente, tu escenario, tu cultura, tu lenguaje está infestado de ese platonismo y ese cristianismo que va a condicionar tu existencia. ¿Te gusta o no? Eso un poco en cuanto a tu análisis, Julio, que yo creo que es muy acertado. Ya, y nosotros, la cuestión es cómo recibimos nosotros en nuestro universo cristianos acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo recepcionamos, cómo encaramos y cómo enfrentamos esta muerte de Dios? Esta ausencia de Dios en la vida social, por ejemplo. La muerte de Dios en la sociedad, la muerte de Dios en la familia, la muerte de Dios en las iglesias. Entonces, hay mucho trabajo por hacer como análisis, ¿verdad? Porque en el fondo eso es lo que está pasando. La muerte de Dios tiene que ver con la ausencia del pensamiento que caracteriza también al hombre posmoderno, a nosotros. Nosotros somos posmodernos. Ya no hay un criterio único, ya no se piensa, van a decir los que interpretan esta frase de Nietzsche, ya no se cuestiona, no se critica, no se piensa, en otras palabras, probablemente ni ya se siente. Entonces, ¿qué es lo que hace el último hombre, el hombre posmoderno? Vive esperando la muerte. Vive de una manera inauténtica, distrayéndose en los quehaceres del mundo, ¿verdad? Esperando su muerte. Esperando su muerte. Aferrándose, vaya a saber a qué, ¿verdad? Entonces, este es el hombre posmoderno que ya no quiere pensarlo. No es que no piensa, no quiere pensar, no quiere sentir. Ya no quiere más jugarse por los grandes ideales. Porque tiene su libertad individual en su mano, una libertad solicita, egoísta, que le impide, digamos, ser empático con el otro. Eso un poco te respondería, Julio. Genial, genial. Gracias, Ignacio. Gracias. Muy, muy buena, muy buena.
Muy bien, ¿alguien que tenga otra pregunta, otra aportación? Derlis, adelante, Derlis. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Ignacio. Mi consulta es, ¿hay alguna forma de, bueno, ya que nos estamos dirigiendo, ¿verdad?, al nihilismo y ya estamos ahí, ¿hay alguna forma de recuperar los valores? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos retomar ese camino ya, siendo que ahora ya estamos en el nihilismo? ¿Cómo ya nadie piensa? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar los grandes valores cuando hoy en día no podés explicar algo tan fácil como quién es un hombre y quién es una mujer, que te aparece diferente tipo de género y transgénero y heredera, no sé? Ahora en Argentina he visto que aparecen los les gordes también, a la gran flauta. Ahí creo que entramos unos cuantos también acá ya, en ese grupo ahí, que nos sentimos ofendidos y toda esta mariconada que hoy en día ocurre. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería el primer paso para retomar los valores, para volver a eso? Esa sería mi pregunta. Yo creo que esa es una de las preguntas centrales ahora para la filosofía. ¿Cuál es, digamos, el antídoto a esta época calamitosa que coincidentemente nos toca vivenciar a nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos experimentando, digamos, este camino hacia el nihilismo. Según la filosofía, digamos, según la filosofía, yo le había preguntado esto a dos grandes profesores, porque yo creo que esa es una de las preguntas centrales. Primero al doctor Mario Ramos Reyes, gran tomista, gran intelectual, gran, digamos, pensador paraguayo, y él decía que, eh, él, a ver, la descripción que nosotros hacemos es la descripción del hombre posmoderno como consecuencia de la muerte de Dios. O sea, para Nietzsche, después de la muerte de Dios hay dos posibilidades. El último hombre que ya no quiere pensar, que vive la moral del rebaño, que vive en el sinsentido, y el superhombre que busca superarse a sí mismo, que busca crear, vivir las virtudes, las morales. Una interpretación. Según el doctor Mario Ramos Reyes, eh, no cree que la realidad sea como la posmodernidad dice que es. Y justamente voy a mencionar una idea aquí de Víctor, porque Víctor como pensador, después me va a corregir probablemente él, no cree que Paraguay se esté dando la muerte de Dios todavía, al menos en Paraguay. Para Víctor Vargas hay una agonía de Dios, una metáfora interesante que está Dios, digamos, agonizando, digamos, esa cultura conservadora que se resiste a ser permeada, digamos, por esta globalización que trae consigo la muerte de Dios, ¿verdad? Estas ideas locas, decadentes, digamos, que viene de Occidente, ese Occidente decadente, y va permeando todas las sociedades. Y Paraguay se resiste en cierto modo, porque aquí Dios todavía no murió, está agonizando, va a decir Víctor Vargas, ¿verdad? Que se va a explicar mejor probablemente esa idea, ¿verdad? La otra respuesta, estimado Derlis, es la que da el profesor Brum, también un pensador paraguayo, que probablemente en conjunto con un pensador y varios otros pensadores paraguayos están luchando contra la muerte de Dios en Paraguay. Desde el pensamiento, desde el pensamiento. Y el profesor Brum rastrea esto. Dice lo siguiente: ¿por qué Dios murió? O sea, ¿qué significa la muerte de Dios? Dejamos de pensar, dejamos de sentir, dejamos de creer. Se agotaron todas las instancias metafísicas, digamos. Nos permeó el materialismo ontológico. Ya no creemos que haya un cielo. Te morís,
se acaba todo. Entonces la cuestión religiosa es una cuestión protocolar, burocrática nomás ya, tradicional nomás ya. Ya no es un sentido último de la existencia, ¿verdad? No tiene que ver con el paso a una Pascua sublime, ¿verdad? No, no, se murió y bueno, se acabó todo, ¿verdad? Entonces el profesor Brun dirá, lo que hay que hacer es, o al menos lo que se puede hacer, porque no es tan sencillo, no es como ir a comprar un antídoto y poner ahí una vacuna y ya te curas, ¿verdad? No, no, no es tan sencillo. Lo que hay que hacer es aquello que la razón se olvidó de hacer. ¿Y qué es lo que hace la razón? Lo que hace la razón es crítica. ¿Y qué es la crítica? Y en términos de Platón, el maestro de la crítica por excelencia, crinei, separar. Separar lo que es de lo que parece ser. Eso es lo que hay que hacer. Separar lo que es de lo que parece ser. Eso lo hizo Platón en la academia cuando se enfrentó a los sofistas, ¿verdad? No, vamos a separar doxa, ciencia, realidad, episteme, ciencia, realidad, de doxa, opinión. Ahora, vivimos el mismo escenario. La opinión se constituye como un saber científico. Ya nadie escucha la ciencia, no opinión. Estamos en el areópago sofista, ¿verdad? Entonces, probablemente lo que propone el profesor Brum y lo que hacemos, lo que estamos haciendo nosotros es volver a apostar por la razón, volver a apostar por la crítica, separar lo que es de lo que parece ser. En última instancia, eso es la crítica. En términos platónicos, crinei, separar lo que es de lo que parece ser. Y eso es lo que hay que hacer ahora en este mundo de la apariencia, en este mundo de la sofística, donde triunfan las opiniones, se constituyen como verdad la opinión del uno y del otro, se constituyen como verdad. Volver a hacer lo que la razón se olvidó de hacer, volver a pensar. Tenemos que pensar, tenemos que volver a creer, tenemos que volver a sentir. De lo contrario, definitivamente esto va caminando hacia el nihilismo que profetizaba Nietzsche, ¿verdad? Hay que ver varias ideas. Por ejemplo, Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía una idea interesante, hablando también en voz profética, ¿verdad? Europa volverá a ser evangelizada por Latinoamérica, decían. Porque América es el continente de la evangelización. ¿Cómo es? América le va a volver el favor a Europa. Ellos no evangelizaron, ahora nos toca a nosotros evangelizarle, ¿verdad? Y yo quiero mencionar esto de que la gente ya en Europa ya no va a los templos, ¿verdad? Yo tengo varios amigos y familiares en España, por ejemplo, cuna de nuestra raíz católica, donde mi hermana, por ejemplo, va domingo a misa y me dice que los templos ahora va otra vez la gente a la iglesia. Y la mayoría son latinos. Ellos puntape y arrastran detrás de ellos a los europeos otra vez, ¿verdad? Le asombra que el latino vaya a los templos los domingos y que bautiza a su hijo, que haga la comunión, la confirmación, que viva el cristianismo, que viva el cristianismo. Entonces, ese testimonio como que de repente empieza otra vez a brotar ahí en Europa, en la cuna, en el núcleo del rechazo del Dios cristiano, ¿verdad? Ahí el latino empieza otra vez a hacer florecer el cristianismo, ¿verdad? A recordarle su raíz católica, como decía el finado Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Entonces, eso poco de él y te respondería. No sé si Víctor tiene, ya que mencioné una idea propia de él, podría explicar mejor la cuestión de la agonía de Dios. Bien, gracias Ignacio por recordar esa idea. Pero antes de entrar ahí quisiera comentar algunas cositas, ¿verdad? Primeramente recordar la cuestión de Dios en cama, ¿verdad? Comenzaste por esa presentación y quisiera yo sobre lo que dijiste comentar algo más que considero importante también. Bien mencionaste que en la crítica de la razón pura, Kant manifiesta perfectamente que la cuestión de Dios es imposible por ahí. Es decir, demostrar
o mostrar que la existencia de Dios o que Dios existe por la razón es imposible. Solamente podemos demostrar a Dios por la razón práctica, ¿verdad? Por la moral, por la libertad. Entonces, bien apuntaste que Kant se cierra en un agnosticismo, ¿verdad? Justamente por su ontología. No podemos nosotros conocer lo que está detrás del fenómeno. El nuómeno está fuera del alcance de nosotros, ¿verdad? Solamente podemos observar los hechos, los fenómenos, relacionarlos entre sí y, bueno, crear el conocimiento, pero solamente hasta ahí. Por eso Kant, en el primer momento, en su texto, Crítica a la razón pura, no se puede demostrar la existencia de Dios. De hecho, que este autor que estamos estudiando ahora habla que en Kant es imposible hablar de demostración y sí de mostración, ¿verdad? Sin embargo, yo considero necesario hablar de demostración de la existencia de Dios. Hay que demostrar la existencia de Dios. Es necesario demostrar la existencia de Dios. Y voy a apoyarme en Tomás de Aquino para entender y comprender esta cuestión. Dice Tomás de Aquino, voy a leer y después voy a comentar brevemente para pasar a lo que hoy no corresponde. La proposición Dios existe en cuanto tal es evidente por sí misma, ya que en Dios sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos, y menciona el artículo que va a tratar. Después continúa diciendo, pero puesto que no sabemos qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrar a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es por los efectos. Es decir, Dios es evidente para Él mismo, pero no para nosotros, porque no conocemos la esencia de Dios. Entonces, lo que hay que hacer es partir de las cosas creadas para llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Y ese proceso se llama proceso demostrativo de la existencia de Dios. Y Tomás presenta las 5 vías en que bien conocemos para llegar a demostrar que Dios existe. Eso por un lado. Yo quisiera partir de la idea de que Nietzsche y Sartre son filósofos de la absolutización de la libertad. Nietzsche y Sartre absolutizan la libertad, lo vuelven absoluta a la libertad. ¿Por qué? Porque constantemente hablan de la libertad del hombre. Nietzsche presenta en su famoso aforismo en La Gaya Ciencia, el loco, donde justamente ahí desarrolla la muerte de Dios, ¿verdad? El advenimiento del nihilismo y que justamente nosotros hemos matado a Dios. Este autor, Juan Alfaro, expresa una palabra fundamental también para nosotros. En la fe ateísta, dice el autor, en la fe ateísta, ¿verdad? O sea, los ateos también tienen una fe. Esta fe es la creencia en que Dios murió. ¿Verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Necesariamente es necesario, valga la redundancia, que Dios muera para que el hombre pueda realizarse libremente. Ya desde la edad moderna, Dios era un obstáculo para el hombre, para que se pueda realizar como tal, porque los filósofos modernos vieron a Dios como un monstruo que justamente acechaba la libertad del hombre con una moral heterónoma, una moral venida de otro lado, de otro espacio, de otro lugar. Entonces, los filósofos modernos poco a poco fueron desechando y sacando a Dios de sus debates, de sus reflexiones, de sus tesis filosóficas.
Y esto es lo que recibe Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche no mata a Dios, sino que él observa el proceso de la putrefacción divina, va a decir Nietzsche, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí entendemos esto. Con la muerte de Dios, ahí recién es posible la libertad del hombre, según los filósofos modernos, Nietzsche y Sartre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios muere, según Nietzsche, ¿qué sucede? Y hay varias consecuencias. Uno, el nihilismo. Y el nihilismo se da en dos momentos o en tres partes. Bien mencionó Ignacio, la anulación del mundo suprasensible. Desaparece el mundo de las ideas platónicas. O si queremos hablar en un lenguaje cristiano, desaparece el cielo, ¿verdad? Desaparece el cielo. Es eliminado el cielo. Segundo, la aceptación del vacío, ¿verdad? Si Dios muere, ¿qué queda al hombre? Absolutamente nada. Un vacío radical. Y por lo tanto también con el advenimiento del nihilismo muere toda verdad objetiva. Es lo que los postmodernos llaman la posverdad. La verdad, Dios ha muerto. Entonces, ¿qué queda? Una posverdad. Luego de la verdad ya hay solamente opiniones. Por eso Nietzsche también va a decir, no existen hechos, existen interpretaciones. Otra cuestión, la moral totalmente cambia para Nietzsche. Nietzsche critica la moral de esclavos, la moral específica del cristianismo, que es una moral de la compasión, ¿verdad? Entonces, dice Nietzsche, ¿por qué vamos a tener compasión? ¿Verdad? Es como una mordedura de un perro a una roca, un sinsentido. Entonces, Nietzsche critica duramente la moral de esclavos, la moral de la compasión, la moral de los resentidos. Y por lo tanto, aquí nosotros notamos claramente que en Nietzsche no hay una concepción de que todos los hombres somos iguales. Lejos, la igualdad entre hombres, lejos del pensamiento de Nietzsche, ¿verdad? Entonces, no hay una moral objetiva, lo que hay son interpretaciones, porque justamente no existen verdades, no existen hechos, sino que interpretaciones. Es decir, el hombre crea la moral y pone en las cosas. Esa es una de las consecuencias también de la muerte de Dios. Y para que exista otra cuestión en Nietzsche, el superhombre, para que exista el superhombre es necesario que muera Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el obstáculo para que este superhombre se vaya haciendo constantemente. Ahora, ya en Nietzsche podemos rastrear la idea de que el hombre es proyecto, se va realizando en su libertad absoluta. Y nosotros notamos claramente con el autor que es una de las cuestiones criticables en Nietzsche, ¿verdad? Que absolutiza la libertad. La libertad no es absoluta, la libertad no es absoluta. Nosotros enseñamos, ¿verdad? Sin embargo, Nietzsche y Sartre sí. Por eso considero que Nietzsche y Sartre son los filósofos de la libertad. Y también otra cuestión en Nietzsche es del niño, el niño que crea, el niño que juega, y ese es el superhombre, aquel que crea constantemente, aquel que juega por jugar nada más. Y también la idea del eterno retorno. No hay fin, sino que todo se vuelve a repetir. Todo, absolutamente todo se repite constantemente, ¿verdad? Eso es lo que respecta a Nietzsche. Y en Sartre también comienza afirmando que Dios muere, porque Dios tiene que morir, para que justamente el hombre pueda exaltar su libertad. Sartre dice bastante claro, ¿verdad? Si Dios existe, el hombre no es libre. Si el hombre es libre, Dios no existe. Esta idea es fundamental en Sartre para entenderlo a Sartre, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería comentar y voy a aludir un poco a yo recordaba en su presentación sobre la agonía de Dios. Bien se habla que en Paraguay se da como una especie de la muerte de Dios, pero yo creo que aún Paraguay no ha entrado en esa etapa de la muerte de Dios. Yo considero que Dios aún está agonizando en el sentido que aún existen valores tradicionales que nosotros tenemos y que los vamos practicando día a día. Por ejemplo, nosotros todavía hablamos de la existencia de una verdad. Por ejemplo, cuando uno recorre el interior del país, cuando visita las familias y cuando en una familia llega el hijo
o va a salir el hijo, pide la bendición a papá y a mamá o a abuelo, abuela. Esos son valores perennes que aún en Paraguay siguen latiendo, siguen estando, ¿verdad? Todavía hay personas que promueven una política del bien común, ¿sí? Que no es solamente la suma de los bienes egoístas, sino que resguardar nuestros bienes individuales, particulares, en favor a los demás también. Entonces, hay todavía personas que están trabajando por el sentido de la justicia, que como diría el gran maestro Secundino Núñez, la justicia es el alma del pueblo y el contento del pueblo, ¿verdad? Lo que da sentido a las realizaciones sociales, ¿verdad? Todavía Paraguay no ha entrado en ese proceso de putrefacción de los valores, sino que está todavía luchando para que se mantengan los valores. Por ejemplo, el valor de la familia, para que hoy día está totalmente atacada por todos los organismos internacionales. Creo que Paraguay es uno de los únicos países que aún no ha legalizado la cuestión de la ideología de género, el aborto y cuestiones de la cultura de la muerte que tanto mal acechan. Es decir, Paraguay todavía está luchando por una cultura de la vida. Por eso la muerte de Dios todavía no ha penetrado bastante en Paraguay. Pero el momento que llegue la cultura de la muerte y se instaure como legal, ahí sí. Pero mientras todavía no se dé, estamos todavía a tiempo de salvar al Paraguay. Y voy a hacer referencia a la pregunta de Berlis y apoyándome en lo que dijo Ignacio y recordar en unas palabras del gran maestro nuestro, Mario Ramos Reyes. Lo que hay que hacer es recuperar la filosofía. Y recuperar la filosofía es apostar por la razón, ¿sí? Entonces hay que hacerla, hay que pensar, hay que habituarse en el pensamiento, hay que procurar, hay que trabajar nuestra visión crítica de la sociedad y permanecer libre en este proceso de aniquilamiento de las verdades inmutables y perennes, ¿verdad? Permanecer libre, ¿verdad? Libres de todo, decía el maestro Secundino, parafraseando una frase de la Biblia, libres de todo menos de la verdad, porque en la verdad nosotros encontramos justamente nuestra libertad. Solamente eso quería mencionar. Alberto. ¿Qué tal, grupo? ¿Cómo estamos? Una pregunta. Ya que Dios está agonizando, ¿verdad? Como dice una forma así, ¿verdad? Aún somos relativamente fuertes. ¿Será que, será que en esa fortaleza, será que en esa cantidad de fuerza que nos sobra, tenemos aún la fuerza para atacar impiadosamente las ideas que subyacen en los individuos? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos ideas en las cuales no sabemos que, mira, viene Foucault, viene Sartre, nadie sabe eso, pero si atacamos sé yo, ¿cómo se llama? A fuego cruzado directamente, sin temor a ofender, porque la cruz siempre va a ofender. La cruz es ofensiva para cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de totalitarismo. La cruz siempre va a ser ofensiva, así que no nos vamos a escapar de eso, ¿verdad? Ahora, una pregunta al maestro Víctor. ¿Será que tenemos aún la fuerza para atacar las ideas sin compasión antes que sea tarde? La verdad que es una pregunta muy interesante y a la vez importante también. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tenemos todavía la fuerza para hacer frente a esas ideas, a esa cultura de la muerte que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo tenemos la fuerza nosotros? Y justamente con la fuerza de la verdad. Nicolás Gómez Dávila, un gran pensador, había dicho una frase interesante, yo creo que muy acertada sobre la muerte de Dios en Nietzsche. Había dicho él que es
interesante la idea de la muerte de Dios, pero no afecta en lo más mínimo a la realidad de Dios. Es decir, tenemos todavía nosotros la certeza de que Dios es y que existe. Y esa es la fuerza que nos impulsa para defender la verdad. En un mundo donde ya no se habla de una verdad objetiva, fundante, que nos nutre, que nos gobierna, que nos llena con su providencia, nosotros somos los nuevos herejes. Nosotros somos los nuevos mártires, si se quiere decir de esa manera, ¿verdad? Porque se nos trata de totalizadores, de tradicionalistas, se nos trata de incoherentes, se nos trata de retrógrados. Entonces, nosotros que hacemos filosofía cristiana, somos los nuevos herejes, ¿verdad? Pero somos conscientes de que también los primeros cristianos eran herejes, ¿verdad? Y esa es la virtud, esa es la fuerza. Y no recuerdo quién santo, Ignacio creo que conoce mejor y me va a discutir, me va a corregir si es que me equivoco. Sobre la sangre de los mártires renace la iglesia, ¿verdad? Bueno, por ahí va la cuestión, ¿verdad? Y estos espacios donde nos reunimos justamente, nos formamos y nos fortalecemos justamente para hacer frente a toda esa ideología de la muerte que nos está atacando constantemente, ¿verdad? Donde se piensa que el feto, por ejemplo, no es una persona humana, salvo sabiendo por ciencia, no por opiniones, sino que por ciencia, que desde la concepción misma hay vida humana en acto, no en potencia, en acto, ¿verdad? Cuestiones como esa. Entonces sí, tenemos todavía la fuerza, tenemos todavía la conciencia clara y distinta, por usar un término cartesiano, de que Dios existe y de que es Él nuestra fuerza que nos impulsa justamente a defender los valores cristianos en nuestra sociedad. Y para terminar, me remito al padre Henry Lubac. La sociedad puede organizarse sin Dios. La sociedad puede organizarse sin Dios. Pero a la medida que la sociedad se organice sin Dios, la sociedad, el hombre, se organiza contra el otro hombre, ¿verdad? Entonces, un humanismo ateo es un humanismo inhumano. No nos forma completamente, porque el hombre no es solamente pasión, el hombre no es solamente razón, el hombre no es solamente materia, el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma y todas las potencialidades que está en él, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones es importante, creo yo, desde mi humilde punto de vista, tener siempre presente. Eso es lo que te puedo responder, querido Alberto. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Y que perdamos el miedo a ofender y que podamos gritar, dar grito al cielo cuando nos ofenden. No sé si alguien más quiera comentar algo, quiera preguntar algo al profesor Ignacio. Una pregunta a Ignacio. ¿Qué relación hay entre Dios y la moral? Yo creo que la cuestión central, Manuel, Dios es fundamentalmente el fundamento de la moral. Si vamos en términos platónicos, para no ir en términos cristianos, primero, para Platón Dios es el bien supremo, el bien, o sea, hay una jerarquía de ideas en el mundo de las ideas, para ordenar nada más. Hay una jerarquía de ideas y hay una jerarquía de valores en el hiperuranos, en términos filosóficos, y es comandado por el bien supremo que es Dios, en términos platónicos. Y lo que hacía el alma en el hiperuranos, en el mundo de las ideas, antes de venir a parar aquí,
dirá Platón, era contemplar ese bien supremo, o sea, mirar todas las ideas, pero por sobre todo, contemplar ese bien supremo. Y a eso le va a llamar felicidad, ¿verdad? Mirarle a Dios, al bien supremo. Como vinimos a parar en este mundo material, vinimos a parar aquí en este mundo, experimentamos una especie de olvido del mundo de las ideas. Nos olvidamos de todo. Y para Platón, el conocimiento y la práctica de las virtudes nos vuelven a acercar, digamos, al hiperuranos, como éramos antes, cuando éramos felices. De ahí que cuando aprendemos, cuando hacemos el esfuerzo de aprender, de vivenciar las virtudes, lo que estamos haciendo en el fondo es recordar aquel tiempo en cuando nuestra alma contemplaba el bien supremo. De ahí que para Platón, conocer va a ser recordar. O sea, conocer es hacer reminiscencia, hacer dialéctica, llegar a la idea. Dios es el fundamento de la moral, porque Dios es el fundamento del bien. La voluntad de Dios siempre va a ser el bien. Recuerdo una de las preguntas en teología, yo creo que Carlos está por ahí, él sabrá mejor, ¿verdad? Una de las preguntas respecto al uno de los concilios era sobre, hay que mostrar algo teológico muy interesante sobre la unión hipostática, ¿verdad? Hay una cuestión interesante en la persona divina de Jesús. Hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero en la única persona divina, no es que hay una persona humana también. Y la naturaleza divina tiene una voluntad y la naturaleza humana tiene también una voluntad. Pero lo que pasa es, o la cuestión es, si la voluntad humana, y eso era una cuestión de concilio, la discusión, si la voluntad humana de Jesús no niega la voluntad, si la voluntad divina no niega la voluntad humana. ¿No hay una contradicción acaso ahí? Porque Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios. Y tiene una voluntad humana y una voluntad divina. Pero ¿por qué su voluntad humana? ¿Cómo queda ante la voluntad divina? O sea, Dios quiere una cosa y su voluntad humana quiere otra cosa, pero ¿acaso no es libre su voluntad humana? Entonces, la cuestión tiene que ver con esto, Manuel. La voluntad humana de Jesús siempre va a querer lo que quiere la voluntad divina, porque en eso consiste la libertad. Libertad es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad humana de Jesús es libre cuando se somete libremente a la voluntad divina. Eso es lo que a Sartre le molesta. Le molesta que haya una especie de Dios que determina lo que está bien y lo que está mal. Justamente. Las puchas. ¿Para qué entonces quiero mi libertad si Dios ya me condicionó a ser como tengo que ser? De hecho, va a decir el padre Alfaro, la libertad más grande es la libertad de aceptar o rechazar a Dios. Vos sos libre porque Dios es una opción. Dios es una opción. Se propone como una opción ante la libertad del hombre. Y esto lo deja muy en claro, por ejemplo, el padre Villagra. Dios no te obliga a creer en él. Vos sos libre. Pero Dios busca seducirte por el amor, dice él. Dios te creó por amor en clave de libertad. Y lo que quiere es seducirte por el amor. Te propone, él es una propuesta. Dios es una propuesta. Vos decidís. Vos decidís. Entonces, a la pregunta de Manuel, tiene todo que ver Dios y la ética, Dios y la moral, porque Dios es el fundamento de la moral. O mejor dicho, la moral se fundamenta en Dios. Porque Dios es el criterio de juzgamiento entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso, si no hay Dios, no sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal si no hay un punto de un punto de juzgamiento de las acciones en base a criterios valóricos? Toda acción humana se rige por criterios de valores. Por eso somos seres éticos, somos seres libres. Entonces, si Dios no existe, San Pablo, Dostoyevsky, Nietzsche, todo está permitido. Por eso yo tengo mi libertad absoluta, va a decir Sartre, porque Dios no existe.
Porque si Dios existiera, mi libertad no sería absoluta y yo estaría condicionado a la voluntad de ese Dios que me dice como lo que tengo que hacer, que me cosifica, que me domina con su mirada y lo ve todo a través de la moral que tengo en la conciencia. Esa moral que me enseñaron en la tradición. Ahí está el ojo de Dios. Que te está, vos le podés callar si querés, pero ahí está. Podés engañarle a todo el mundo, pero tu conciencia, tu moral, ahí está. Lo sabe todo, lo ve todo. Ahí está el ojo de Dios que te mira así. La mirada punitiva, ¿verdad? Entonces, Dios es el fundamento de la moral, Manuel. El criterio por el cual decimos, eso está bien, eso está mal. Y el bien es la voluntad de Dios. El mal es lo que se opone a la voluntad de Dios. Y libertad es hacer, en términos cristianos, no sé si Carlos está ahí, puede hacer una reflexión muy interesante, hacer lo que Dios quiere. Libertad es hacer. Por eso la voluntad de Jesús, muy interesante, voluntad humana de Jesús, libremente, es libre cuando hace lo que la voluntad divina quiere. No pasa en nuestro caso, porque nosotros de repente queremos lo que Dios quiere y de repente queremos lo que nosotros queremos y nos oponemos a lo que Dios quiere. Pero eso es una cuestión teológica del pecado original que hace que nuestra voluntad sea capaz de bien y sea capaz de mal, ¿verdad? Podemos hacer el bien, pero también podemos hacer el mal. Es nuestra decisión. Dios es una propuesta. Dios no te obliga, no es un tirano cósmico que te dice, mira, vos sos libre. Eso un poco te respondería, Manuel, haciendo teosofía, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Me aclaró bastante. Eh, lo que sería entonces, sí, es que con el relativismo moral, lo que estamos haciendo es una negación indirecta de Dios. Sí, yo creo que directa porque si no hay Dios es relativo, todo, ¿qué es lo que está bien, lo que está mal? ¿Cómo? Tenemos que hacer ética de máximo, ética de mínimo, ponernos de acuerdo convencionalmente lo que está bien. Al final, una ley positiva no va a decir lo que está bien, porque matamos nosotros el fundamento de la ley natural, la ley universal, por decirlo así. Una ley jurídica, sí, vivimos en una anarquía de valores, exactamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dado que el juicio de Nuremberg, acá hay gente que se dedica al derecho, va a explicar mejor, ¿verdad? Pero esto fue interesante cuando le reclamaron a los nazis que dirigían los campos de concentración, por qué le hacían trabajar hasta la muerte y por qué esclavizaban, por qué deshumanizaron a los judíos, por qué le metieron ¿cómo se llama esto? En una especie de horno y le bañaron con, con con un gas, ¿no? Y ellos dijeron, pero pasa que nosotros teníamos una ley y nosotros cumplíamos la ley. Y la ley era, el judío no es humano. El judío no es humano. Yo estoy haciendo bien porque estoy cumpliendo la ley. Entonces, tuvieron que apelar a la ley natural. No, era un ser humano, era un ser humano. Y ahora eso se traslada al campo del aborto. Yo puedo abortar porque no es humano, no es humano. Y yo, como no es humano, puedo hacer lo que quiero por él, ¿verdad? Entonces, los fundamentos al final son convenciones que se expresan en normas jurídicas, ¿verdad? Eso justamente, la ley positiva busca imponer a la ley natural, por ejemplo, ¿verdad? Una cédula que dice que es mujer a un varón, por ejemplo. Eso es producto de la muerte de Dios y el relativismo moral, ¿verdad? Se pasa por encima de los fundamentos de la naturaleza, del sentido común. Eso es relativismo moral puro, Manuel. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, consulta, análisis. Siéntanse libres, por favor. Estamos entre amigos, ¿verdad?
Edgar, adelante. Buenas noches, Ignacio, Víctor y demás compañeros que están compartiendo. Muy enriquecedor este espacio de escuchar, de informarnos, cuestiones fundamentales que nos sirve sobre todo como para la defensa de lo que estamos profesando, ¿verdad? Al menos nos ayuda bastante a tener en claro algunos puntos y también nos invita a reflexionar un poco de cómo se evidencia en nuestro cotidiano vivir todo esto que se estuvo diciendo, ¿verdad? Nosotros vemos en el ámbito educativo, en el ámbito político, que se relativiza absolutamente todo. La verdad es relativa. Todo se vuelve relativo. Nada, absolutamente nada es constante. Entonces, vemos los influjos que quedan a partir de las ideas y a veces ni nos damos cuenta que incurrimos a las teorías que ahora estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, en algunas de nuestras actividades, inclusive nosotros vamos acuñando algunos postulados de esta magnitud, ¿verdad? Permea absolutamente todos los estragos estas ideas del nihilismo, de, de la muerte de Dios. Víctor tiene una postura interesante respecto a esta visión, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de Nietzsche nada más, desde lo que plantea él y lo que está permeando, se siente, ¿verdad? Se siente que, siempre digo esto, el, el mundo del pensamiento, la masa en sí, te dice, hay una crisis de valores y por otro lado hay un legado fuerte en donde nos connota, hay una crisis de valoración de los valores. Entonces nos interpela fuertemente estas realidades que estos grandes pensadores en su tiempo llegaron a visualizar y nos alertaron también, por sobre todo. Y nosotros sentimos en el día a día, sentimos en todos los estragos sociales en donde nos toca compartir estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, nada más compartir ese apartado y felicitarte, Ignacio, bastante bien, muy clara la presentación. Gracias por el espacio. Muy bien, si alguien más quiere compartir algo para ir cerrando, ¿verdad? ¿Hay tiempo? Sí, creo que hay todavía tiempo. Yo creo que es todo, Víctor. Sí, doctor, podemos ir cerrando, podemos ir cerrando. Voy a cortar la grabación y después ya damos las últimas palabras.